¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en la sección de Carpeteando. Mi nombre es Eric, me acompañan mis amigos. ¿Qué Helsing? El forro de sol del team. Comenzamos. Pues bueno, nos levantamos hoy con la noticia de que tenemos al buen Génesis. Este nuevo tipo de juego, el cual, pues las especificaciones son que no hay cartas limitadas, restringidas, todo está libre, pero tiene un pequeño detalle, el cual varía en puntos para hacer tu deck. A lo que se comentaba que hay muchas cartas que llegan a ir desde los 0 puntos hasta los 100 puntos. Con otra restrictiva que decía que las tiendas en donde fuesen a jugar este tipo de juego, pues ellos podían poner el límite de puntos que podía llevar cada mazo. ¿Alguna opinión al respecto? Pues de entrada hay que dejar claro que esto se refiere a la construcción del mazo. Porque esto se parece mucho, por sobre todo, a HeroClix, en donde tu team de figuras tiene que abarcar un cierto peso con el que se va a jugar toda la partida. Entonces, de alguna manera, esta es la misma idea en donde el mazo entero tiene que abarcar este puntaje. Esto lo hace extremadamente complicado a veces para construir, porque pues muchas cartas tienen pesos muy altos, de 10, 20, hasta 100 puntos en las listas que han sacado ya Konami. Entonces dificulta mucho la construcción del mazo y nos hace acercarnos a las cartas de 0 puntos. Eso puede ser muy bueno para poder explorar muchas otras cartas que normalmente en avanzado no acostumbra la gente a explorar, y este formato pues nos obligaría a explorarlas. Bastante. También hay otra cosa que no mencionaste, que no van a ser permitidas lo que son las cartas péndulo ni los links. Ah, sí, cierto, se me había pasado. Y recuerda que revisamos ahorita la base de datos. De hecho, voy a hacerles el pequeño preámbulo. Las reglas de Génesis son simples. No se permiten monstruos enlace ni monstruos péndulo. Se permiten todas las demás y se utiliza disposición original del campo sin zona de monstruos de extra ni péndulo. O sea, en aquellos bonitos tiempos antes de que llegara el péndulo, todavía me acuerdo, cuando solo eran 10 espacios y removías por allá, por Chimalhuacán, ¿no? Esas épocas feas. No existía en el tablero, la segunda dice, no se utiliza la lista de estándar de cartas prohibidas y limitadas. Se pueden usar todas las cartas, excepto estos monstruos antes mencionados, y se mantiene el límite habitual de 3 copias en cualquier carta. Siguen lanzando las reglas que iba de te rompo tu carta. Bueno, es que me acordé del capítulo, perdón. Y luego tenemos la construcción de los mazos. Utiliza un sistema de puntos. Algunas de las cartas tienen un valor. La mayoría, de hecho, esto está en negrita, la mayoría no cuestan nada. El coste de los puntos de las cartas en tu mazo principal, extra y secundario, o sea, el side deck, para quienes no lo sepan, no puede superar el límite de puntos de ese evento. La cuarta, el límite de puntos estándar es de 100, pero los eventos pueden tener cualquier límite o incluso 0. Las tiendas oficiales pueden establecer los límites en sus torneos de esto. Y pues, de hecho, el enlace lo encontrarán aquí en la descripción. Y de hecho, ya hay algunas cartas que tienen coste, pero algo interesante que se nota, porque el celular, pues es que solamente son 500 cartas, señores. 505 para ser exactos. Las únicas que ya tienen costos. Ajá. Ya tienen su valor establecido. Pero ¿qué pasa con las cartas que aún no tienen costos? De hecho, o sea, la misma lista o lo que acabo de leer dice que algunas inclusive no tienen costo, pero la pregunta es, ¿y mi cartón qué costo tiene? Que fue lo que hizo mucho revuelo en los grupos. Muchos preguntaban, no, pues es que me gustaría revivir al Toon, ¿no? Pues en mi caso, yo sería feliz con el Fire Fist porque no dependen tanto, bueno, ya no tendrían por qué depender, en este caso, de los enlaces.
Pero, por ejemplo, Tenki la encontré y tiene un valor de 30 puntos. Entonces, unos especulaban de que son 90 puntos porque son 3 Tenkis o son 30 puntos porque es Tenki. Sí, era lo que estábamos comentando, ¿no? De cómo va el valor. Ajá. Si es por copia o por el nombre de la carta, ¿no? Así es. En el caso hablábamos de la Pot of Green, ¿no? Sí, esto es una falta muy fuerte por parte de Konami, porque es un elemento que se siente poco claro. Falta esa claridad sobre, a ver, el punto va a ser por copia de la carta o por nombre de la carta. Si es por nombre, puede facilitar mucho la construcción de los mazos para que podamos armar mejor nuestros mazos, porque tampoco está dando reglamentos sobre la composición del tamaño del deck. O sea, si vamos a seguir con el mínimo de 40, máximo de 60. Entonces, siendo eso, pues es importante saber si este puntaje va a afectar el nombre de la carta o la copia, porque entonces a la hora de hacer mi deck de 40 cartas, se va a ver delicado si meto tercia de algo y ya me acabé mis puntos ahí, ¿no? Oye, ahorita que dijiste eso del límite, no me acordaba. Antes se supone que el extra no tenía limitantes, ¿no? O sea, hace muchos años. Formalmente eso es correcto, no siempre tuvo límite el extra deck, pero no duró mucho tiempo así. Habrá cambiado esto, sabiendo de que no es exacta la información, pero esto podría haber cambiado entre 2006 a 2008. Por sobre todo durante la época GX, que hubo un exceso de fusiones, y pues sí, hubo gente ahí abusando de muchas cantidades de fusiones, tan solo para deck cero elemental, no se diga, ¿no? Los de los héroes elementales, mis ahorros. Y fue cuando vino la limitación de cartas, ¿no? Que vino en el Fusion Deck, en ese entonces. Ya existiendo los sincros y que cambie el nombre a Extra Deck, ya existía esta limitación. Pero bueno. Es que recuerdo que, creo que no hablamos de esa anécdota, pero para quien no la sepa, hubo una anécdota de que en un torneo se hizo muy sonado que un vato saca una cajota, saca su extra deck, una cosota así de extra deck, y yo no sé qué, ¿ese es tu extra? Sí, ese es mi extra deck, y eran como 100, 200 cartas, o sea, más cosmiquita, ¿no? Como tiene que ser, pero sí era una montañota era más extra que de lo que realmente era de deck, y eso sí no lo especifica. Quiero pensar que son las reglas como ahorita. Ajá, como del avanzado, ¿no? Sí, por lo visto, todas las reglas generales del mazo se mantienen para Génesis. Tanto side como extra seguirían siendo de 0 a 15 cartas. Y en el main, pues quiero suponer, porque pues eso es algo que no está claro por el mismo Konami, que sigan siendo el mínimo de 40 y el máximo de 60 en el main deck. Y siendo así, tanto el main como el side como el extra, al verse afectado por los puntos, pues volvemos a que es importante saber si es por copia o es por nombre de la carta. Esto pues va a también ayudar mucho a que la gente explore cartas nuevas, porque por lo mismo del puntaje, ¿cómo le hago para completar el mazo? Entonces van a tener que buscar cartas que se acoplen a lo que están queriendo jugar y buscar estrategias nuevas al respecto de. También, quizá eso también ayude a avanzado en un futuro. Sí, no, y también entra que las cartas que están prohibidas también se pueden jugar. De hecho, eso es lo que, de hecho, llevó mucho a discusión en los grupos, porque entre las publicaciones, ya sabes, se hicieron relucir los memes, pero una discusión que me llamó mucho la atención, que vi hasta el final, todos y cada uno de los comentarios fue, ¿entonces puedo jugar Emperador del Caos con Yata? Claro, ahí empezaron pero si es que alguien lleva hand traps, es que o armo mi deck de puras cosas cero y mi limitante de puntos me lo gastan las hand traps o me lo gastan en el staple. Otros decían, no, es que cómo es posible, entre las cartas que vimos que ya ahorita tienen un valor, Abysswheeler vale 100. Sí. Y yo me quedé, oh por Dios, Graceful Charity vale 40. Casi todos los números son de 10, de 5, ninguno. 11, va cambiando de acuerdo a... Extrañamente, incluso hay algunas que no están en múltiplos de 5. Llegué a ver cartas de 13.
11. Agárrame esto. Pudiste haber De escogido 11. cualquiera. Pudiste haber agarrado cualquier número, carnal. 4 números así. A Entonces, ver, ese acá. tipo de cartas pueden dificultar todavía más la elección de cuáles voy a incluir. Sí, hace que Vamos. sea diferente, ¿no? A la Vamos hora de construir. a hacer Sí. vamos a hacer una pequeña hurgación. ¿Qué valores tienen? Era lo que te iba a decir. De hecho, a mí lo que me llamó la atención, que de hecho tiene que ver bastante con la lista, en las últimas cartas menciona entre ellos a Zodiac Broadbull, el cual no salió de lista. Mis sueños fueron rotos por esa parte, pero me gustó ver a Barrage y a Drancia afuera, pero eso va en otro video. Por el lado de Tridente y de Broadbull, los vemos con un valor de... Rapier vale 50, Tridente vale 20 y Broadbull vale 66. O sea, tendrías que decidir qué jugar de ellos. Ajá, básicamente sí. Y ahí ya tenemos una carta sin estar en múltiplos de 5, 66. Por ejemplo, otro, ayúdame ahorita con el micrófono, porque pues les voy a estar diciendo, tenemos, por ejemplo, triple táctica con un valor de 93 puntos. Tenemos a Vampiro Zombie. ¿Por qué hago mención de esto? Porque pues también los jugadores tanto de GOAT como Edison decían que pues podían abandonar este tipo de juego por irse a Génesis. También está Rey Trueno, quien rayó con la grandiosa cantidad de 20 puntos. Solo puede haber 1.67. Tenemos a los Tirlaments también. Tenemos entre las cartas Raizoro. Raizor. Yo los llegué a ver, creo que están en 20. A ver, aquí tengo a Espada y Espada vale 20, exactamente. Pero justamente es donde volvemos al tema de si va a ser por copia o por nombre. ¿Estás de acuerdo que llevas 3 y 3, ¿no? De cada uno. Pero si fuera 20 puntos por mucho, si es por copia, pues por mucho llevas 5 cartas. No sería suficiente para decir que es un deck Raisel. Sería a lo mejor para tener un microcombo Raisel. Exacto. Pero no un deck. Sácate esta, o sea, todas las subidas de rango, o la gran mayoría subidas de rango, valen 1. Ok. O sea, casi todas las subidas de rango valen 1. Perfecto, mis rank ups van a jalar con 1. Para que juegue rank ups en realidad. También están los PCI, de hecho, el más cara es Gamma, que vale 100. Ok. Tenemos a las ollas, ahorita las que ya tienen precios son olla de precios, es que, bueno, sí, bueno, cantidad Costo, de puntos. digamos costos. que es costo. La olla de los deseos, la olla de la avaricia y la de la prosperidad. Y estas cuentan con 20, 30 y 40 puntos. Luego tenemos del número 1, tenemos del número 100, 16 Shockmaster. Shockmaster es una cosa... Bárbara. Sí, y Shockmaster llegó con sus 100 puntotes encima. Es para que juegues uno y ya no puedes jugar otra cosa. Ya te acabaste tus puntos, ¿no? Tenemos también a número 38, el Heraldo de la Galaxia Titánica, Babushka, el manipulador de almas, cocinero, torcido, el campeón heroico. Ya ni me acordaba de los Heroica Champions porque los utilizaban más con nobles. De hecho, Mucharmi, nada más está Fugualos y Fugualos vale 5. O sea, sí puedes meter tus 3 fugualos. Porque de todas maneras es probable que no tenga la misma efectividad. Porque tenemos libre también Maxi. Sí, de hecho. Debido a que 20 puntos, por cierto. Al menos maquinarias demasiado complejas para invocaciones special se ven nerfeadas por este sistema. Por lo mismo, ¿cuánto realmente vas a lograr robar con Maxi o Fugalos? Y muchas veces vamos a tenernos que ver obligados a un sistema más lento de seteo mono 2 sets y vas, ¿no? Porque no puedo expandirme tanto como quisiera con el exceso de specials.
Y porque aparte, aunque valgan pocos puntos, son puntos que me roban espacio para cartas más interesantes o más importantes que complete la estrategia. Para el funcionamiento real de mi mazo, no solo como genéricos. Acabo de ver a Fairy Tail Nieves, la Blancanieves furra, y ella está con 85 puntos. Ok. O sea, de estas 500 cartas, puedo ver que la gran mayoría son cosas que en algún momento fueron meta. Los peligros, todos los peligros sí están en la lista. Desde Pájaro Trueno, Pie Grande, Yacalope, todos. También tenemos algunas cosas Centurión. También, de hecho, algo que me sacó bastante de ondita fue que hay cartas que son como citas que nadie pela y aquí están. Ajá. Todas las estatuas aquí están. Está, por ejemplo, el Kuribo Astral. Si, por ejemplo, no me dices así, cartas que nadie pela, que me dirías, ¿cómo qué? Podría decirte que está Cambio de Criatura. Obviamente sé que es de GOAT, sé que se llega a utilizar en Edison, pero hablando de formato avanzado, esta es una de ellas. Tenemos algunos Clistrón, tenemos héroes, para ser exacto, nada más está Héroe del Destino, Destructor Fénix, con cantidad de 20 puntos, Héroe del Destino Plasma, con 20 puntos. ¿Crees que este formato ya también haya estado planeado de acuerdo a las reimpresiones que nos fueron dando? Eso seguramente. Mira, eso es normal. El diseño del juego, pues la gente que se encarga de preparar los productos y lo que va no se lo a estar inventaron en ellos, hoy. Jamás, sí, claro. Seguramente más bien pudo ser que se sacaran un poco de la manga en qué momento sí lo van a hacer público. Pero su existencia seguramente ya estuvo planeada desde mucho antes. Es un formato que pues, puede traer muchos beneficios en general, incluso para otros formatos, porque muchas veces de un formato buscamos explorar cómo llevar estrategias o algo que aprendiéramos de ese formato a otro. Entonces, al descubrir cartas nuevas y todo por cómo está el sistema de Génesis, al ir avanzado, sí, pues, puedo implementar esto en avanzado y qué tan efectivo será en avanzado. Y también vale la pena tener la mención de las erratas de las cartas. Entonces, por ejemplo, el Yatalok, que es de lo que preguntaban en grupos si se iba a poder hacer el Yatalok con el emperador, pues no va a ser posible porque seguramente vamos a tener que estar jugando con el emperador con la errata que tiene. Sí. Entonces, pues implica que el Yatalok no va a ser posible de todas maneras, aunque incluyen las cartas en su mazo, ¿no? Y el ejemplo que diste ¿Qué de siempre los mosquitos? 85 puntos, ¿qué es lo que costaba 85 puntos? La Snow, la Fairy Tail Snow. La Fairy Tail Snow está robándose 85 puntos del deck. Y si es por copia, entonces una sola Snow ya me está robando 85 de 100 puntos. Por lo que si decidiera meter tres Fuwalos de 5 puntos, sí es un tema fuerte, porque al final significa que estamos metiendo 4 cartas en las que nos estamos quemando los 100 puntos y las otras 36 cartas mínimas del mazo van a tener que ser de cartas de 0 puntos. O sea, por ejemplo, quiero entender que es que me hace un poco de ruido. Si una tienda dice, voy a hacerles un torneo y su mazo tendría que tener como máximo 1500 puntos, ¿cómo quedaría ahí? Bueno, ahí sería. Eso no sería posible porque si es tienda oficial eso no sería posible, ya que el anuncio de Konami dice que las tiendas van a tener permitido alterar el puntaje a su voluntad hasta un máximo de 200 puntos. Ok. Si no son tienda oficial, entonces es posible que sí lo puedan alterar al puntaje que quieran, pero de alguna manera se va a ver afectado las intenciones mismas del formato. No tendría caso el formato como está si le vas a permitir tener los puntos que quieras, ¿no? 1500, 2000 puntos. Pues de alguna manera en ese caso es un torneo de formato avanzado, pero sin restricciones de bandas, por ejemplo. Sí, porque listo. Al final de cuentas con tanta cantidad de puntos, pues te va a dejar construir tu mazo sin, pues tal cual como está, sin preocuparte. ¿Qué le hacemos, no? Quiero entonces pensar que para que entonces sí se pueda lograr un mazo con los 200 o los 100 puntos, pues entonces sí tendría que ser por nombre, ¿no?
No necesariamente. Mm, Digo, faltaría la aclaración oficial de Konami al respecto. Claro. Pero este es un tema en donde tengo una expresión que generalmente no acostumbro ocupar, por temas de que no siempre es bien vista, pero yo digo que el Yugi no es para chillones. O sea, el Yugi no es para chillones y por desgracia es lo que más abunda en el juego. Entonces las banlist, la gente siempre se pone a llorar de me prohibieron esto, me limitaron esto, bla, bla, bla. Entonces, de alguna manera, en este formato, la situación es esa, es como para filtrar a la gente que está en ese esquema de lloro porque no tengo disponible algo. Pues adáptate y juega o no lo hagas, es así de simple, ¿no? Entonces, el sistema de puntos me parece bastante interesante para probar qué tan adaptables son los jugadores. Y si es por copia, está todavía mejor porque pruebas aún más esa adaptabilidad de los jugadores. Donde está bien si hay cierta carta que necesito, por ejemplo un naipe de 100 puntos, y te aferras a jugar ese naipe de 100 puntos, te comes tus 100 puntos ahí, pero entonces te adaptas con tus cartas de 0 puntos para hacer funcionar tu naipe de 100 puntos. O haces que tus naipes de 0 puntos funcionen dándoles algún apoyo o soporte con naipes de 5 o 20 puntos, algo así, pero con efectos que puedan potenciar lo que tienes o protegerlo. Sí, de hecho, ahorita checando la lista, vi que los Flunderies ya aparece. Flunderies, ay, güey. De hecho, pues muchos recordarán que lo importante de Flunderies es que dejabas estatuas, dejabas Simorg, y pues ya date, ¿no? Recio y a esperar para estar siempre contraatacando. Pero hay de todo este combo hay, para empezar, cartas de los Flunderies que valen de 50 puntos para arriba. 1, 2, la estatua, y todavía aquí no aparece Simorg, porque de hecho Simorg era quien protegía y Simorg era quien invocaba, pero Simorg era Link. Entonces el cómo jugar alrededor sin ese Link también. O sea, yo en mi caso, pues, me gustaría, sale lo Mitsurugi, pero no sale lo demás. O sea, sale oraciones y sale el ritual, la magia, más no el monito, ni tampoco los monitos de apoyo. Pero seguramente aparte son de puntos altos, ¿no? Sí, de hecho sí. En mi caso yo en avanzado lo juego con Odwadik y Odwadik no está, entonces quieren que asumamos que entonces las cartas que no están valen cero, ¿no? También hay otra situación, es cierto, aclaración de si las cartas que no están implican que valen cero, pero también qué hacemos con muchas cartas que en teoría valen cero porque no están en esa lista, pero de alguna manera sí son demasiado fuertes, incluso ignorando todo lo que existe en esta lista, como armar un combo Six Samurai o cosas así que no se encuentran en la lista y que algunas cartas de extra de ahí pues, las sustituyes por otra cosa y sigues dejando un campo matón y no están reguladas por esta lista. O sea, en algún momento la lista va a crecer, va a tener más cartas o qué va a pasar, ¿no? En otra información, mientras tanto estuvimos checando en el Neuron cuántas cartas existían, sí, quitando los péndulos y los enlaces, y nuestro resultado fue de 7,757, solo tomando monos porque no checamos las magias, pero obviamente de las 15,000 quita los péndulos, quita las magias que afecten a péndulos y a links, y pues se reduce bastante con magias trampas que afecten a estos, y pues también dichas cartas. Hasta el momento podríamos decir solamente de monstruos que necesitaríamos el coste de 7,752 cartas. Sí, una lista completa, ¿no? Que venga ya estructurada, porque está así como muy... Ahí hay una lista y se va a jugar este nuevo formato y no está bien asentado. ¿Sabes qué pienso yo? No es echarle la sal porque de hecho se ve interesante, pero siento que va a ser un formato que va a pasar sin pena ni gloria. ¿Por qué? Me gusta porque como jugador Firefish, como jugador Reptil, como jugador Mapache, que eran decks que nunca utilizaron y que de hecho el Link y el Péndulo vinieron a minimizar mucho esos mazos, les ayudaría, es que la gente no le gusta pensar.
Y esos mazos de 2014, 2015, que es cuando empiezan a salir todas estas que son péndulos y links, fueron matando a cosas o decks viejos. Por ejemplo, uno que nadie se acordará y ahorita lo voy a mencionar, que se llaman particulines. Ok. No es un nombre interesante. Duston, en inglés. Esos particulines tiene siglos sin haberlos visto ya. O sea, y ahorita particulín en esta opción sería bastante viable. De hecho, particulín lo que hacía era llenar el campo del oponente, llenar su propio campo y no dejarte jugar. Porque no podías hacer exit, ritual, sincronía con ellos. Aquí, por ejemplo, no aparece barrera dimensional, y barrera dimensional ya es importante. ¿Por qué? Porque sí está abarcando lo que está en el extra, que sí es importante, que son las sincronías, los exit y los rituales. Entonces, siento que no va a pasar ni con pena ni gloria, porque el estar haciendo cuentas de sus puntos no creo que les vaya a llamar la atención. Eso es muy probable, porque si de por sí ese es un fenómeno que tenemos en avanzado, o sea, la gente no quiere pensar. No, ni quiere tomar libertades. No, fíjate que no es eso, pero es viendo a los formatos alternativos. Underdog, mal llamado Fun, o Goat, o Edison. Si tomamos en cuenta a estos tres formatos, creados al principio por los propios jugadores y después ya haciéndolos válido Konami, al ver que tenían un cierto boom, y de hecho por ahí andaba también en su momento Hunt, son escasos, son poquitos, son chiquitos, y de hecho hasta a muchos llegan a preguntar, en este caso Ciudad de México, ¿cuándo es el torneo God? ¿O cuándo es el torneo Edison? Y tienen que buscar como que una tiendita en específica, ya sea legal o no legal de Konami, que les dé el espacio, ¿no? Sí, la apertura, porque pero no hay siguen siendo poquitos. O sea, en el evento que yo puedo decir que de verdad llamó la atención de los jugadores y que estaban de, uy, juego el GCS o juego el evento, fue cuando hicieron no sé, bueno, no creo tú, pero tal vez tú sí, uno que se conoció como el evento de generaciones. Si jugabas generación sincronía, estabas limitado a sincronías. Jugabas generación fusión, estabas limitado a fusión. Si jugabas exit, estabas limitado a exit. Recuerdo que llenamos 3 mesas. De hecho, quien ganó en aquella ocasión de las primeras mesas, porque hicieron varios, me ganó Crady con un monarca. Saludos, Crady. Mi niño. Ya nos conocemos desde muchísimo tiempo. Él gana con monarca, porque dice, es que él no lleva nada de extra, no entra en ninguno. Y cuando empezaron a deliberar los jueces de que si entraba, sí entra. Y fue así como de chale, ¿no? Todos nos quedamos viendo nos desmadró un monarca, porque de hecho venía un chico que me sacó un tanto de onda, porque venía con sus héroes elementales, y todo esto venía con su chaquetita roja, así muy a la Jaden. Ok. Llegó otro con sincronías, todo basado a lo de Yusei, y vino otro con Bloodwind. Y yo en mi caso fui con Galleta, el famoso de Galleta, se consta en bajarse constantemente una a la otra para terminar, y en vez de traer cualquier otro exit, pues yo lo que traía era Shockmaster. Entonces, pues controlar con el campo con Shockmaster. Fue divertido, ya sabías las limitaciones que tenías y cero problemas. Pero en lista con lo de los puntos no me alcanza. Para mí, por ejemplo, con el Fisk, no me alcanza porque son las 3 tenis. Si le voy a meter Zodiac, tengo que ver lo del Blood Bowl, tengo que ver lo del Adridente, tengo que ver el Técnicamente tendrías una bandlist. Rey Tigre. Sí. O sea, técnicamente tendrías una bandlist que tú mismo te generas. Mira, no es la primera vez, de hecho, formatos oficiales de Konami existen muchos. Algunos los puedes encontrar en la página oficial de Konami y seguramente la gente ni los ubica, como el Pegasus Challenge, Cast Party, Rare Challenge, el Double Deck. A ver, ¿cómo es el de Pegasus? El Pegasus Challenge en realidad era un evento en donde podías ir a jugar con diferentes tipos de formatos. Okay. Se divide en múltiples formatos, entre ellos justamente está el generacional, pero el generacional era mucho más estricto. El formato generacional
Por ejemplo, si tú escogías que tú eres de los sincros, tú juegas con todas las cartas existentes entre los productos que pertenecen a esa generación. O sea, de Duelist Genesis y el primer estructurado de sincronías, hasta el último sobre que haya sido de expansión de sincronías, incluyendo structures, cartas promocionales de videojuegos, Sí, etc., que viniera dentro de esa etapa. O sea, no puedes jugar nada anterior ni nada después de. Sí, de hecho, en esa expansión sí, o sea, en el momento en el que fue ese torneo, sí lo modificaron porque sí podías jugar todo antes, después y lo que fuese. El problema era, no, péndulos, o sea, no esto, no lo otro. O sea, si tu combo tenía que llevar, hago X y Z para traer un túnel y así poder hacer sincronía, a ver cómo lo O sea, haces. te limitaba técnicamente a jugar. Tu extra tenía que ser forzosamente de la generación que escogías. El Pegasus Challenge también contenía el deck de el formato de estructurados, en donde literalmente no tenías por qué comprar el estructurado, si podías recrearlo con cartas que tuvieras, pero fiel a como está constituido el estructurado, puedes hacerlo. Y donde se revela un tema técnico del diseño de los estructurados. Se supone que, no sé si sigue siendo porque no me he tomado la molestia de analizar los últimos structures, pero de alguna manera todos los estructurados, sin importar la generación del juego, están diseñados para ganarse entre sí. De tal manera que incluso el primer structure de Yugi y de Kaiba podrían ganarle a cualquier structure moderno, pero porque se supone que ese es el objetivo de los structures. Y en el structure, en el formato de estructurados, literalmente juegas con el estructurado que más te guste para competir contra el que sea que te toque. Pero siempre tiene que ser exactamente un estructurado. Bueno, es que al final de cuentas, lo que mencionas, los estructurados están diseñados, traen todas las cartas para que el mazo funcione. A lo mejor no traen la misma consistencia, pero sí funcionan de manera de que te enseñan la mecánica y al mismo tiempo te va llevando. Había un formato también del Pegasus Challenge que era el formato de elementos, donde tú tenías que escoger un atributo y no podías jugar otra carta, ningún otro monstruo, tanto en extra como en side como en main, que no fuera del atributo que has escogido. Fireface, ahí te voy. Piénsalo bien, porque si en extra llegabas a usar genéricos que no fueran fuego, podría haber problemas. De hecho, fíjate que sí, ahorita ver el cocinero, hasta tonta, lo dije mal, pero el cocinero, de hecho, fue una de las cosas que se llegó a utilizar mucho. Resonador rojo, para sustituir, entonces resonador te traía a uno de los 4, hacia sincronía, traías al príncipe caballo, sigue siendo fuego, sigues manteniéndote dentro de los fuegos, y pues en el momento de que ya habían sido medio tocados los rulers, pues mantenías las cartas suficientes como para traer a Blaster. O sea, por ejemplo, si quisiera recrear todo ese deck, ¿cuántos puntos necesito? No le alcanza. Tan solo el formato actual de Genesis podría parecer una copia de algo que ya había hecho antes Konami, que fue el Caste Party. El Caste Party era un formato en donde no existía la ban list, podías básicamente jugar cualquier cosa, pero sí tenías la obligación de cubrir cierto número de cartas en tu mazo que fueran de ciertas rarezas. Entonces debías tener, si no mal recuerdo, aunque si nos visitan después en el canal de Soldo Team, tenemos un video especializado en ese formato, por estudiar formatos alternos poco conocidos. Pero tenían que tu deck tener 2 secretas, 4 ultras, 6 supers, ya incluían gold, entonces debías de tener, me parece que 4 golds, 8 raras, 10 comunes, y bueno, así se iba componiendo el deck. O sea, jugaban con las rarezas como si fuera lo que trae una caja. ¿Te fijaste? Sí. Los puntos. Entonces, de alguna manera, si yo quisiera jugar, porque llegué, para ese mismo video que les comento en Soul Team, presenté un deck de ejemplo que yo mismo armé para el puro video. Y me aferré a que yo quería jugar Pot of Fried. Pero Pot of Fried no la podía incluir entre mis ultras, ni entre mis secretas, ni entre mis raras. Porque empezaba a robarme espacio para trampas más chidas, para monstruos específicos que necesitaba para la estrategia del mazo. Entonces, es que cierto monstruo, como no existe otro más que secreto, no lo puedo meter en las demás raras, lo tengo que meter en secreto, ni modo. Pero si meto cierta magia, se va a ver golpeado, ¿y cómo le hago? No, entonces terminé agarrando la pot en comunes. Me imagino que también es respetando la rareza en la que salió, ¿no? No necesariamente, tienes permiso de jugar lo que quieras, aunque ya tengan reimpresiones. Por eso te permite meterlas en otras cartas. Agarré Pot of Fried, pero entre las comunes, para que no afecten a mis raras, ni mis supers, ni mis ultras. Pero fíjate, ahí está bastante interesante porque la trampa ahí iba a ser un problema, porque como no sabes su naipe, qué rareza era, para los que saben hacer trampa,
pues el acomodar en el barajeo era muchísimo más complicado. O sea, normalmente dicen, es que ¿quién consta de que hagan trampa? Bueno, eso fue un secreto que me dijo hace mucho tiempo un jugador, el cual nada más mencionaré Flanders Store, el cual me dijo en algún momento que lo que importaba era el peso de las cartas, el peso de la impresión. En este momento ya no es importante, ya se perdió eso. Entonces, para que no digan, ay, lo voy a aplicar, no, ya no puede, y menos con tantas reimpresiones y tantos sabores de rarezas que ha sacado Konami. Pero en esos momentos, de hecho, decían que las Ultimate tenían el mismo peso que una común. Menor. O incluso menor, ajá. Y a pesar de que dices, pero es mucha tinta porque pues la resaltan y se sienten, ¿no? Aún así que tenía textura, llegaban a ser más ligeras que una común o igual que una común y te salían en mano. Por eso OTS, bueno, en ese momento Astral Pack era muy buscado porque decías, ya no voy a tener las Solems en común o ya no las voy a tener ultras, las voy a meter en Ultimate. Proyecto Skill en ese momento también fue Ultimate. Y cartitas así. Ahorita ya no aplica porque las Collector son una cosa, las Gold que salieron que se rompen por todo. Sí, que tienen la orilla hasta gruesa. Choncha, entonces esas también ya no aplican. O sea, todas las rarezas que ya implementó ahorita Konami ya no aplican a ese tipo de trampa de aquel momento. Porque nada más estabas pues metido conforme a lo más relevante. Eran las raras que no sé si alguno se acuerde y que me lo dejen en los comentarios. Las de liga era rara, pero era de a color. Uh-huh. Y habían raras que eran sus letras blancas, sus letras negras, las letras plateadas, y antes de que llegara Gold, habían raras con letras doradas. Oh, okay. Entonces, por ejemplo, con el formato que él dice, pues hacer trampa iba a ser muy tedioso. Había una versión alterna que se llamaba Rare Challenge. Ese era todavía más extremo. De alguna manera tú escogías una rareza y tu deck entero, incluyendo el side y el extra, tenían que ser de esa rareza. O sea, yo escojo ultra. Entonces mi deck entero tiene que ser ultra. Todas y cada una de las cartas tienen que ser ultras. Bueno, ese sí me gusta. Por decir un ejemplo. No. Por desgracia nunca hice un video de ese formato porque lo que me dificultó intentarlo fue construir el mazo de ejemplo que iba a presentar, porque de plano no completaba ninguno. O sea, así quisiera puras comunes porque de pronto todo lo terminan reimprimiendo en común. Era imposible, o sea, en algún momento pasaba algo de maldiciones que esta carta no existe en común. A ver, déjalo, intento con supers. Maldiciones que esta carta solo existe común o solo existe de ultra, solo existe lo que sea. Y no se diga si quisieras jugar rarezas extrañas, como a huevo, voy a hacer el deck completamente gold. Imposible, o sea, o completamente ultimate, también te rompes, o sea, llega un punto en donde te topas con que algo no existe. Pero son formatos que te fuerzan a explorar cartas, te fuerzan a explorar estrategias, combos, ideas, a partir de algo que te lo fuerza, cosa que la gente no va a tomar. Sí, de por sí están viendo que estamos moviéndonos, es porque anda un mosquito y nos está comiendo. Si de por sí han avanzado, existe toda la libertad del mundo para que construyamos mazos como queramos, y la gente no le interesa tomar esa libertad, no le interesa pensar. ¿Qué podemos esperar de formatos que ahora lo intentan obligar? No lo van a hacer. Pues sí, es bastante... Pues es un experimento, ¿no? El primer experimento que vamos a tener aquí en México va a ser en Mérida. Si no mal recuerdo, es el 29 de noviembre. Uh-huh. Con los yucatecos. Evento oficial que ya se va a llevar este formato. Uh-huh. Vamos a ver qué tanto buen recibimiento tiene, ¿no? Es que, bueno, el problema es, como dices tú, no ha habido todavía una lista bien y tienes todavía estos meses como para intentar prepararte y diseñar tu mazo. De hecho, también ahí viene otra disyuntiva y eso sería preocupación más de los jueces que de los jugadores. Al estar todo libre, ¿estoy bien? Las mecánicas. Las mecánicas, ¿cómo van a funcionar? Bueno, pues sí va a ser interesante porque va a haber una interacción entre cartas que pues no existe, o sea, o no había existido. Por ejemplo, ¿qué sigue prohibido? Last Turn, por decir algo. Uh-huh. Es una trampa
que lleva tanto tiempo prohibida en avanzado, que no ha tenido interacción con decks ni cartas recientes como para saber cómo va a influir. Yo te tengo una mejor. Botón de autodestrucción. Se supone que ahorita las reglas que nos tiró Konami hace algunos días, que muchos recordarán, es que ya son 50 minutos de duelo y que no puede haber empates. Entonces, tomando esto en cuenta, si es que caso de que llevas estas reglas, se supone que no hay empate, ¿qué pasa con botón de autodestrucción? Sí. Pues eso sí queda muy claro qué pasa con botón de autodestrucción. Fue entre las mismas reglas, aclaran que no puede existir un empate, entonces en caso de que ya hayan pasado 3 partidas dentro del match y siga sin existir alguien con 2 victorias o 2 derrotas, se puede jugar incluso un cuarto duelo mientras haya tiempo en reloj. Uh-huh. Simplemente para definir a un ganador. Entonces el botón de empate podrían hasta desprohibirlo porque sigue siendo inútil. O sea, eso es si se lleva con referente a las reglas de avanzado y si lleva a las reglas anterior a enlace y a fusión. Digo, si no mal recuerdo, y algunos corríjanme, o inclusive tú, Bran, según yo tenía entendido que habían muchas tipos de reglas que se manejaban antes de Link y de Péndulo. Entonces... Bueno... ¿Cómo cuál? Por ejemplo, una que se me quedó mucho, que al principio decían que, por ejemplo, Anillo de la Destrucción hacía el daño simultáneo. Y después dijeron que no, primero es a uno y luego al otro. Pero ese es un tema de una errata, no es una regla. Se hizo un cambio de texto en Ring of Destruction que hizo esa modificación de cómo funciona y cómo resuelve. Es probable que más bien te refieras a reglas más marcadas como que sí afectan las mecánicas del juego, como las Master Rule. Y formalmente casi no han existido cambios reales desde principios del juego hasta la fecha. Uh-huh. Realmente el libro de reglas básicamente es el mismo. Han hecho agregados por el agregado de cartas nuevas, como el agregado de los péndulos, de los links, etc. Pero cambios así significativos, ninguno en particular, salvo a lo mejor que ya cada quien puede tener su propia magia campo activa. Durante mucho tiempo solo era posible una a la vez. Uh-huh. Entonces incluso existía una mecánica que se llamaba sustitución de campo. El que ya no roba el jugador en turno 0. Ese estaba chido porque los dos robábamos y decías, yo empiezo con 5, ¿no? Y ya te decías, bueno, tengo el robo. Pero si ya eres el que empieza y tiene que hacer todo el combo con 5, te quedas así de chin. Sí. Entonces, son como que los cambios más significativos a lo largo de los años. Y la aclaración que hicieron en Génesis es que el único cambio es el tablero. Como no hay links ni no hay péndulos, no hay zonas extra y no hay zonas péndulo, punto. El tablero vuelve a ser. Pero entonces implica que las reglas siguen siendo las de la Master Rule actual, excepto por el tema de los links. Sigue manejándose al mismo tiempo, mismos puntos de vida, mismo todo. Así que no hay mucho cambio por ese lado. Y como no han hecho mención de que se jueguen textos viejos de cartas, entonces las erratas también están presentes. Para cartas como Brain Control, Ring of Destruction, Necrovalle, Red Eye, Sangan, como mencionamos hace rato, el Emperador del Caos. Para quien no lo sabe, Necrovalle tiene bastantes. Entonces, de alguna manera, por ese lado también va a seguir siendo igual. No es que realmente retrocedamos en el tiempo como lo propone de alguna manera el Time Wizard. Y que de alguna manera el Time Wizard, también con la proposición de empezar a utilizar los textos con las erratas de las cartas, pues maneja algo semejante, ¿no? Eso de que metieran lo de las erratas, yo soy de las personas que dijo, está mal. ¿Por qué? Porque había un punto en el que el estar, por ejemplo, con Red Eyes, de que tenías que estar, tributo, cae, invoco, se va, tributo, cae Red Eyes, y así te la pasabas, ¿no? Y le dabas con todo al Red Eyes, no, porque no puedo decir las palabrotas, ¿verdad? Pero, o por ejemplo, del caso de Sangan, Eclipse, en el caso de lo que dice Bran, no, le quita como que esa emoción. El que hayan hecho las erratas de esa ciudad. Mira, las erratas fueron hechas para adaptar las cartas al retorno al avanzado. En el caso de muchas que pues, fueron liberadas en algún momento y pues para avanzado.
Pero también el incluir las erratas como algo importante a seguir en Time Wizard también es muy importante y muy valioso, porque el Time Wizard está pensado ahorita más que para el jugador clásico o viejo como un servidor, y nostálgico, está pensado también para acercarse al jugador nuevo que lleva rato en avanzado y que quiere probar algo nuevo. Para esta gente, Time Wizard es un formato nuevo, es descubrir cartas viejas, pero para ellos son como si fueran nuevas. Entonces no les puedes hacer jugar con textos viejos porque posiblemente ni siquiera tengan acceso tan fácil a las cartas viejas. Y por eso han hecho el exceso de reimpresiones de muchas cartas de esas épocas. Y el hacer énfasis en las erratas está bien porque es lo que le permite acoplarse apropiadamente a la gente que es nueva en el juego. Recordemos que es muy importante que en el juego haya gente nueva para que el mismo juego pueda subsistir. Entonces, si no atraes a gente nueva, no subsiste el mismo juego. Y como la traes si les vas a tratar de meter a fuerzas reglas o ideas o conceptos de unas épocas que ya no son. Aquí viene algo bien interesante. Y bueno, yo soy jugador normal, que podría decirse que más o menos competitivo es aquí el joven. Y pues acá nuestro juez de cabecera y Furrencio. Pero ya es jugador, pues antaño, o sea, ya ha vivido toda esta transición de Yugi. Todos dicen con cada tipo de juego nuevo, con cada reglas nuevas, con cada modificación que llega a haber, se murió el juego. En cuanto sacaron lo de la regla de los 50 minutos, y una disculpa para los que nos estén viendo, pero qué santa están diciendo. ¿Por qué? Porque ya los que habíamos jugado de 2010 para acá, ya estábamos acostumbrados a eso. O sea, nada más fue como de, bueno, ya me regresaron mi tiempo y ya. Y de hecho puedes jugar con más libertad, con más tranquilidad y no corriendo, y te da hasta la oportunidad que te sobre tiempo como para ir a comer si vas a algún regional. Pero, ojo, los que sí aprovechaban el Shark del tiempo, lo tomaron como un ataque hacia este tipo de prácticas. Entonces, no se murió el juego, se modificó para darle ese gusto a las personas de disfrutar el duelo. Ajá. O sea, y el que existan los formatos alternativos, Genesis, Goat, Hunt, todo eso está bien hasta cierto punto, pero ninguno ha sido completamente implementado para que llame la atención, de tal manera que inclusive, se supone que no debería, pero que inclusive pueda tumbar a inclusive al propio avanzado. Al evento principal, como le dicen, ¿no? Entonces, ya tienes, nos acabo de mencionar como 5, de los cuales yo no conocía ni uno. Ni yo. No son tan conocidos, ¿qué te digo? O sea, ninguno lo había escuchado. O sea, siempre por nuestra mente pasa Master Duel. El otro que es de 3 espacios, ¿cómo se llama? Rush Duel. Y Link. Speed Duel. Speed Duel, ándale. Speed Duel es el formato Fun, Underdog. Y son tantos eventos que dices, pues ya, ¿qué onda, no? O sea, ¿a dónde jalo? Y todos dicen, es que por eso me salí del Yugi, porque en cuanto salió la lista, escuché muchos de, sí, voy a regresar, y otros, ay, qué bueno, porque yo por eso me salí del Yugi, es que el Yugi ya no deja, es que el Yugi ya no lo... Bueno, vuelvo a mi frase de hace rato. El Yugi no es para chillones. O sea, perdón, pero es así, o sea, yo hago mucha analogía del boxeo con el Yugi, o sea, no subes al ring si no sabes boxear. Y en el Yugi es así, o sea, por desgracia depende de que sepas qué estás haciendo, que sepas realmente jugar, y que si vas a probar un formato alternativo, que estés consciente de que vas a recibir algunos madrazos, porque en el intento puede que no te salgan bien las cosas al principio, pero pues la cosa es mantenerse, sostenerse y adaptarse. En conclusión, no importa cuántos tipos de cosas saque o eventos Konami, siempre y cuando juguemos el que nos guste y el que llame nuestra atención, esperando a ver qué es lo que nos resuelven con Genesis. Ahora ya conocen las reglas, el link la tendrán en la descripción para conocerlo de estas 500 cartas en el momento que se está grabando este video. En caso de que salgan más, pues ya lo estaremos platicando en futuros videos. Hemos llegado al fin. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.